Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? Muy buenos días, les saludamos desde Radio INA, nos encontramos aquí en la conducción José Ángel Domínguez y Rita Abreu. Muy buen día. Muy buenos días. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Juan Antonio Siller. Y nos es muy grato dirigirnos a usted para conversar en esta ocasión del tema las misiones jesuitas. Muchas gracias por su tiempo. Bienvenido como siempre, doctor. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Igualmente, doctor. Creo que es un muy buen tema conocer las misiones jesuitas del norte del país. Es todo un tema. Podríamos arrancar, doctor José Antonio Siller, hablando brevemente en torno a esta Compañía de Jesús. ¿Qué nos diría de esta importante congregación, no exenta de polémicas y de políticas y de secretos y de tantas cosas? Pues tiene toda una historia. Primero su fundación en 1540 en Roma por dos españoles, San Ignacio de Loyola, quien era un militar y que es uno de los fundadores de la orden, y Francisco Javier, que era de Navarra, dos españoles, uno vasco y uno navarro, que son los que en 1540 fundan esta orden a través de la aprobación de Pablo III, quien establece una orden para contrarrestar la contrarreforma. Es decir, recordemos Lutero y todo esto. Esta orden pues tiene la función de establecer esa contrarreforma tan fuerte que había en Europa de la Iglesia, pero también es una orden que a mí me parece muy interesante, a diferencia de las otras muchas que hubo y que llegaron a la Nueva España, que era una orden de religiosos muy disciplinados, muy ordenados, con principios muy bien establecidos, pero además de formación académica de alto nivel. Uh-huh. Todos venían de universidades, de doctorados, manejaban cátedras, conocimientos de astronomía, de matemáticas, de filosofía, etcétera. Entonces eso hacía una especie de orden universitaria de alto nivel, el más alto que seguramente había en ese momento entre los religiosos, y la otra de un carácter universitario en el sentido universal, es decir, venían de distintas regiones, no eran solamente de un sitio, aunque sus fundadores eran de origen español, pero estos grupos se movían a distintos lugares y cubrieron sitios como China, Japón, Filipinas, la Nueva España, Sudamérica. Tuvieron una cobertura muy amplia, con objetivos y formas de trabajo muy diferentes, pero además eran grupos que se organizaban de distinta nacionalidad. Entonces, de repente mandar a un grupo de catedráticos, expertos en muchas cosas, además de religión, pero de distintas nacionalidades, a un lugar diferente, era como hacer una universidad a distancia, llevarlos, y luego además de las lenguas que entre ellos hablaban por su origen, aprendían por lo menos un par de lenguas más a los lugares que iban, y la vocación que tuvieron también, además de la evangelización, etcétera, de la enseñanza. O sea, tuvieron y han sido fundamentales en la historia de México por sus colegios. Yo creo que los colegios más importantes que se establecen desde el siglo XVIII, pues son la sede en la Ciudad de México, en Ildefonso. En Puebla había unos colegios también, el Espíritu Santo y otros más importantísimos, y el de Tepozotlán. Es decir, sus colegios fueron fundamentales, no nada más para la formación de novicios y de religiosos para moverse a los sitios a los que iban al norte de México, sino para la sociedad de su momento. Todos pasaron por una formación muy compleja y muy amplia. Un jesuita, estaba hace poco viendo que tenían 4 niveles, 4 periodos de formación, y estudiaban entre 18 y 20 años, o sea, para poder tener ese cuarto nivel en el que ellos podían tener la responsabilidad de un cargo mayor, ¿no?
Pues son muchos años, es como decir, llegaron intelectuales. Sí, cuarto grado es como les llamaban ellos, jesuitas de cuarto grado, que era el más alto, es como un postdoctorado casi. Sí, 15 años, 18 años de estudio. ¿Y en qué momento llegan a México, doctor Siller? Es interesante, las otras órdenes llegan muy temprano, los franciscanos, los dominicos, los agustinos son la tercera orden que llega, y ellos llegan ya muy, muy posteriormente, llegan hacia 1572, y llegan a San Juan de Ulúa, a Veracruz, van avanzando, llegan al centro de México, y encontraba que fundan una primera misión jesuita en San Luis de la Paz hacia 1589, todavía siglo XVI, y empieza esta labor tanto en el centro como en el norte. Administraron también importantes haciendas que fue parte de una fuente de trabajo y de producción, o sea, mantenían niveles de producción de alto nivel y hacían que estos sitios agrícolas, agroindustriales, para su momento, pues fueran muy productivos, ¿no? Se convirtieron rápidamente en una orden poderosa, en una orden que manejaba haciendas, que manejaba secretos políticos, que manejaban, bueno, pues muchas cosas importantes en la vida novohispana. Tenían un gran poder, yo creo que no nada más la posición, el nivel académico, el nivel, las relaciones, todos tenían un control pues casi total de todos los ámbitos, incluyendo el más importante, el económico. Eran los que administraban esa riqueza y hacían productivos los proyectos. Y llegaron a la Nueva España e empezaron su labor constructiva, digamos, arquitectónica inmediatamente, doctor. Sí, van construyendo estos colegios, les van dando sedes y lugares, construyen obras extraordinarias de arquitectura. O sea, todavía podemos tener ejemplos de esta arquitectura en la Ciudad de México, en Puebla y en muchos otros sitios de gran calidad. O sea, construyeron con un gran nivel, porque entre ellos tenían al personal y la capacidad de hacer cosas de gran valor. Eso en la zona de la, central y en las zonas donde había la riqueza, donde había estas haciendas, etcétera, y donde había estos recursos, pero también toman la labor de irse al norte, al territorio poco colonizado. Recordemos Camino de Tierra Adentro, el Camino de la Plata, que era una ruta muy difícil y larga, más de 2,000 kilómetros, hasta Santa Fe, que se fueron haciendo con estos presidios y asentamientos con población tlaxcalteca, pero luego había sobre esas rutas que cubrir las localidades, los lugares como Chihuahua, Sonora, etcétera. Cubrieron mucho de esto en la Sierra de Chihuahua y cubrieron muchas cosas a través de la costa de Sinaloa, entrando por los cauces de ríos. Si vemos el patrón de asentamiento de estas misiones, siempre corren a lo largo del río arriba. Es decir, el río es la ruta que mantiene el acceso a estas microcuencas, y en donde de misión en misión iban estableciendo, y hay una secuencia, hay una jornada de misiones a lo largo de muchos de estos cauces que desembocan hacia el Pacífico, que es la zona rica también de México, en donde generaron congregaciones y asentamientos previamente al gran proyecto del que a mí me interesaría hoy platicar, que es el de Baja California. Baja California es una gran utopía en la que no hubo financiamiento por parte de la corona para hacerlo. Hubo gente que ayudó a que este proyecto pudiera realizarse, pero tuvo un primer fracaso. Hubo un primer asentamiento hacia 1683 en un presidio y misión muy temprana que se llamó San Bruno, por el propio Eusebio Quino, Matías Goñi, otro jesuita, y establecen ese primer asentamiento hacia final del siglo XVII, 1683, y no dura más de un par de meses. Es decir, no había los recursos, el abastecimiento, y se tiene que abandonar. Se regresa nuevamente se abandona en 1685, o sea, 2 años después, no duró prácticamente nada, y se regresa nuevamente a establecerse en este sitio hacia 1697, el 19 de octubre, se regresa nuevamente ya en un segundo proyecto a 20 kilómetros de donde había estado San Bruno, que es donde se establece la misión de Loreto.
Loreto va a ser la misión madre, la misión cabecera, y va a ser la más importante de las misiones en Baja California, y va a ser la sede desde la cual van a hacer las incursiones para conocer el territorio que no se conocía de Baja California. Ya Cortés había hecho viajes de navegación en lo que se llamaba el Mar del Sur, había entrado a lo que se conoce Golfo de California, Mar de Cortés, y había encontrado que no era una isla, se pensaba que Baja California era una isla, habían detectado por la navegación que habían realizado que era una península, pero no se supo. Hay muchos mapas y planos que seguían haciéndose, era como un secreto. Entonces sabía que no era una isla, que era una península, pero no se decía. Entonces ya desde Cortés, que funda Santa Cruz, lo que va a ser La Paz, él descubre ahí el sitio, se establece en poco tiempo, fue la primera incursión en el siglo XVI, y después ya esas incursiones en el siglo XVII y XVIII por los jesuitas, pues se establecen con la idea de ocupar estos territorios, ver la posibilidad del establecimiento de estas misiones y hacer las congregaciones de una población que estaba dispersa, es una población de varios grupos en esa región, pero que su modo de vida era de transhumancia. O sea, nómada. Se movían en nichos en donde recuperaban de la flora, fauna estacional, y se movían en pequeños grupos en esa zona, tenía una capacidad de carga, y no eran grupos muy grandes, es decir, había poca agua, había pocos recursos, y ellos habían encontrado cierto equilibrio para poder sobrevivir en una condición extrema como la que existe en Baja California, que es un sitio en donde no hay agua, solamente hay 2 ríos permanentes, uno es en Mulegé, que es donde se estableció otra de las misiones, y otro es en San José. Fuera de esos 2 hay pequeños veneros, manantiales, pero no hay agua de manera permanente. Inclusive algunos recorridos que esos misioneros hicieron hacia Vizcaíno, con la idea de encontrar posibilidades de asentamiento y de recursos acuíferos en esa zona, pues encontraron que es un gran desierto y que el agua solamente hay en pequeños manantiales, pero para una población muy reducida. Y en estas circunstancias, ¿por qué los jesuitas se proponen llegar al norte? Ya que todo esto realmente era complicado llegar, era complicado tener los recursos para hacer estas misiones. ¿Y en qué consistían las misiones? ¿Eran edificios como conventuales con un templo, o cómo era realmente formar una misión? Sí, yo creo que ellos no se propusieron llegar al norte ni hacer el camino de las misiones hasta Alta California, sino hacer una experiencia mítica, religiosa, en un lugar donde pudieran estar ellos aislados con una población y llevar estas prácticas que ya Ignacio de Loyola había establecido con población que no había tenido contacto con otros grupos. Evangelizarlos. Sí, y conocer a estos grupos desde esta perspectiva y sin incursión, o sea, les permiten a ellos estar en esta región sin incursión de otros pobladores. Entonces son los primeros que entran en contacto con estos grupos, se intenta congregarlos, que esa es la intención, en pequeñas misiones o visitas. Había visitas entre misión y misión que permitía en trayectos de 1 o 2 días para llegar a la otra, pues pernoctar. Entonces intentan congregar a esta población dispersa, lo cual es muy difícil porque al congregarlos se tienen que establecer los recursos para mantenerlos, y no siempre se podía tener. Siempre lo que fue el apoyo de la zona continental, que le llamaban la contracosta, era el suministro. Inclusive crean una embarcación que llevaba suministros para poder estar llevando recursos de la costa de Sinaloa, toda esta región, contracosta como le llamaban, a la zona de la península, porque no eran suficientes. La falta de agua, de ganado, mayor, menor. Entonces van estableciendo pues asentamientos muy pequeños, misiones muy sencillas, y tratando de congregar a población local en torno a él. Pero como fundar un pueblo, por decir. Sí, pero fue muy difícil porque no podían ni siquiera garantizar la alimentación de ellos en esa congregación. Entonces pues, tenían que dejar que se fueran y regresaran,
Y luego muchas de sus fundaciones que nos tocó documentar por primera vez, y ese tema más adelante lo comentamos, fueron las segundas o terceras fundaciones. No siempre en la primera fue acertado el lugar donde se establecieron. Recordemos, ese paisaje es de desierto, hay arroyos. Cíclicamente los ríos crecen por lluvias, por huracanes, por temporales, y entonces las crecidas pues llegan al límite cada 20, 30 años o cierto periodo. Entonces sus primeras misiones estuvieron muy cerca de las zonas de corriente, de arroyos, no tenían agua, pero cuando había crecida o lluvias se abastecían y fueron arrasadas. O sea, muchas misiones estuvieron mal ubicadas, no hubo nadie que les dijera que ahí se inundaba. Entonces se perdieron algunas de las más simples, más sencillas de estas misiones y se tuvieron que reubicar. Por eso hay reubicación en segunda o tercera ocasión de muchas de ellas, hasta lugares donde, aunque hubiera una crecida en cierta temporada, no se llevaba la misión. Y eran misiones muy sencillas, de adobe, de piedra, de materiales perecederos, paja, etcétera. No eran construcciones tan sólidas o edificadas, porque no había ni la mano de obra ni la garantía de la de que se iban a quedar ahí casi. Salvo la de Loreto, que era la sede, y la de San Francisco Javier, que bueno, está fuera de lugar, porque uno dice, esta iglesia aquí podía estar en el centro de México, que hace en medio del desierto, y cómo la pudieron construir. Y luego el retablo, es una de las primeras también. El retablo fue llevado del retablo principal de Tepozotlán, dedicado a Francisco Javier, a la que se dedica esta misión. Lo desarmaron, fue hecho en México, en la Ciudad de México, llevado a Tepozotlán, ahí estuvo un tiempo, pero se desarma, se manda por tierra, se cruza en barco, y luego llega al lomo de mula, al desierto, pues desarmado, todo el retablo, pinturas, esculturas, y arman una cosa así, en medio de un desierto, con un mueble impresionante, de una gran calidad, de piedra tallada, de una gran calidad, de estilo barroco, pero luego además con un retablo único en toda la Baja California de esa época, con pinturas. ¿Y existe todavía? Existe, está en pie. O sea, se conserva, y ese estuvo como el retablo principal en Tepozotlán. Doctor José Antonio Siller, ¿se sabe cuántas misiones jesuitas se construyeron en Baja California? Y si estas obedecían, digamos, a una... Tengo la impresión de que estas misiones son de alguna manera como fortalezas de algún tipo. Y no sé si sea porque los habitantes nativos del lugar pues eran aguerridos, eran indómitos de alguna manera. ¿Qué nos dice? De hecho, no eran fortalezas. Eran construcciones abiertas. Eran una pequeña crujía de un piso de adobe con palma, una especie de plaza común que pudo haber sido el atrio. Ni siquiera tenían torres, las torres se ponían unos horcones a un lado de la iglesia y se colgaba alguna campana. Seguramente había un pequeño camposanto para algunos religiosos que fallecían en estos lugares. Su capilla. Había corrales cercanos ahí para los animales, etcétera. Algún caserío muy sencillo para los indios que podían pasar 1 o 2 días ahí, pero no tenía ningún carácter defensivo, no tenía ningún carácter mayoritario en arquitectura. Era tan simple que podía perderse, y si eso no se mantenía, pues en un par de años eso, pues con los vientos, los inviernos, etcétera, podía desaparecer. Entonces era muy simple, muy sencillo, y contrasta porque imagínense un grupo de jesuitas de universidades de las mejores de Europa, confinados allá en un desierto, que venían de ciudades importantes, ¿no? Sí, confinados allá, haciendo una labor con grupos locales, en donde ni siquiera los podían retener, porque cómo los retenían si no los podían alimentar. Entonces eran asentamientos pequeños, muy muy pequeños, en torno a una capilla, una crujía que era la habitación, población que iba y venía, que nunca llegó a ser mayoritaria, y que y que se les resistía, ¿no? Y que resistía, había población que resistía porque
cambiar los usos y costumbres de estas poblaciones, ya simplemente de habitación, de estancia y de relaciones entre ellos, pues no era muy fácil y había una resistencia, porque era una población que tenía que reproducirse o se desaparecía. Entonces el establecer normas a una población que nunca las ha tenido, pues no eran siempre bienvenidas. Claro. Y de hecho hubo levantamientos en San José del Cabo, los religiosos fueron flechados, tuvieron que abandonar el lugar, y luego entre una y otra había unas 17 más o menos misiones las que se llegaron a establecer en un periodo no tan largo, porque si recuerdan, tenemos la fundación de la misión madre, que es la de Loreto, hacia 1690 1690 más o menos, sí, más o menos, y salen en 1767 expulsados. O sea, fue un periodo muy corto en el que estuvieron. Muchas eran visitas, entonces eran pequeñas cuartos o habitaciones en un trayecto por las montañas para llegar a la otra, de 2-3 días a veces, seguramente los trayectos largos, para moverse en recorridos, y ocupadas por 1 o 2 religiosos, no eran más, tratando de mantener cierta comunicación entre ellos, y entonces entre visitas y misiones, pues era la infraestructura, senderos que eran los caminos, y ellos se establecen en esa parte de Baja California Sur y un poco la parte media, tratando de sobrevivir y de establecer un conocimiento del lugar. Hay religiosos como Miguel del Barco, que hace una descripción. Miguel León Portilla hace un libro extraordinario que recoge la narración de la flora, fauna, costumbres. Entonces una enciclopedia de cómo vivían esos grupos, lo que tenían, la apropiación que tenían en ese medio. Y entonces hay datos de estos religiosos que recogen. Lo otro que es muy interesante son los paisajes culturales, que a mí es un tema que me gusta también. Cuando hicimos el catálogo, en 1984, y tomo ya el tema, el instituto ve la necesidad de conocer el patrimonio del norte de México. Teníamos ciertos catálogos de la zona central, pero se desconocían todos los estados fronterizos. Nunca se había hecho un catálogo en 1984, o sea, hace 34 años. Suena raro, pero no había un catálogo, no sabíamos qué patrimonio había. Entonces hay un proyecto en la Dirección de Monumentos Históricos en el que yo participo, y a mí me asignan Baja California junto con otra persona y con pasantes que había allá, y durante un año, 84, hicimos todo el trabajo, ir y venir, de documentación, etcétera, pero 3 meses eran de campo, y en esos 3 meses teníamos que recorrer Baja California. Tenemos desierto, montañas, islas, mar, etcétera, y documentar lo más posible con un grupo de personas que se habían habilitado. O sea, yo tenía 3 pasantes, 2 de arquitectura, 1 de economía de Sonora. Entonces era un grupo de 5 personas, había 2 equipos de 5, uno se quedó en la ciudad y otros salimos a Ensenada, que es el municipio más grande de la República. Entonces recorrerlo en todo terreno, así como vehículo, a caballo, a pie, en camionetas que teníamos, y acampando y documentando el primer catálogo que se hizo de esta región. Entre ellos, bueno, las misiones era uno de los objetivos, pero había otros temas que había que documentar de otros periodos posteriores del siglo XVIII y XIX y parte del XX, y al final del 84 logramos tener el primer catálogo de monumentos históricos de Baja California Sur y la parte norte, más otros de los estados fronterizos, y tuvimos la oportunidad de conocer cuál era el patrimonio que existía en el norte, tan diferente, tan valioso como el del centro. Claro. Y la valoración, ese fue otro de los temas, comentábamos, que fue complicado, porque la visión de patrimonio del centro es una, la que había del norte era otro, y cuando a los del norte les preguntaban, decían no hay tanto, porque pensaban que había que pensar que era como el del centro de México, y viceversa, del centro decían, pues es desierto, hay unos muros de adobe. Uh-huh. Yo creo que las dos visiones eran equivocadas. Cuando estuvimos allá pudimos constatar que el patrimonio es tan rico, tan original y único,
como el del centro, sí, y no hay motivo de compararlos. Son patrimonios con condiciones diferentes y valores diferentes, y ambos son tan valiosos como cualquier patrimonio, tanto en lo tangible como en lo intangible, o en lo natural, que ahora tenemos varias declaratorias de la UNESCO de estos patrimonios. Simplemente las pinturas rupestres están incluidas en la lista de la UNESCO como las pinturas rupestres de las más valiosas y parte del patrimonio de México. Las áreas naturales del Golfo, de California y otros han sido ya incluidas dentro de ese contexto de esta región, más lo que fue este catálogo que se hizo por parte del INE en el 84 y que pudimos documentar los restos de algunas de estas misiones que todavía quedaban. Arqueológicamente nos fue interesante encontrar montículos, o sea, ya no estaba la misión, estaban los montículos de adobe, pero lo que permanecía en el lugar eran los productos agrícolas que habían metido, la intrusión de plantas que habían llevado los jesuitas. Entonces de repente llegábamos a un paisaje con un poco de agua y lleno de palmeras, como un oasis. Esas palmeras las introducen ellos. Uh-huh. Para los dátiles, todo, es decir, no eran las huellas, digamos, eran las huellas paso, ¿no? Que siguen vivas, o sea, las huellas arqueológicas del lugar siguen vivas en el lugar todavía. Por ejemplo, llegamos a Mulegé, todo ese bosque de palmeras a lo largo del río, pues fueron sembradas por los jesuitas en su momento, y ese es el paisaje cultural que hay que incluir, es decir, en estas nuevas categorías no solamente es la arquitectura, sino es ese paisaje introducido que ahora forma parte del paisaje actual, ¿no? ¿Y los viñedos también? Sí, se siembra palmeras, se siembran viñedos donde hay agua, no siempre, en algunas partes, sobre todo en la zona norte, los olivos también, y algunos otros productos que el trigo en algunas partes, cebada, etcétera, pero el gran problema era el agua. O sea, el gran proyecto agrícola me parece que es el que se hace en la Alta California por los franciscanos a la expulsión de los jesuitas. Los dominicos toman muchas de las administraciones de los jesuitas en la parte central y sur. Se hace una misión San Fernando intermedia entre la parte norte y sur franciscana, pero después son asignados a la Alta California. En Alta California es otra condición, o sea, es donde hay agua, hay tierras, y es donde todos estos viñedos, y ahora los viñedos de esa región son extraordinarios. Napa y todas esas exactamente, zonas estadounidenses. Tienen que ver con las misiones del siglo XVIII, XIX, franciscanas que se establecen ahí y que se logra hacer ya el establecimiento. Esas sí, hubo cierta intención que tuvieran cierto carácter, más que defensivo, de observación. Había la preocupación de la ocupación rusa, que empezaban a bajar, y ellos bajaban a pescar con aleutianos. Los cazadores de las aleutianas bajaban. Fuimos a Isla de Guadalupe y encontramos referencias en piedras donde marcaban que habían estado las embarcaciones rusas con estos grupos de pescadores, cazadores aleutianos. Entonces había esa actividad de caza, pesca rusa, y había la preocupación de que ocuparan territorios de Alta California. Entonces estas misiones que se establecen ahí tenían como torretas donde observaban y reportaban si veían embarcaciones que no eran españolas, y bueno, se iban tratando de ver qué poder hacer, porque estaban tan retiradas que no se puede hacer mucho, ¿no? Y en este reporte, en este catálogo de 1984, bueno, se da como un recorrido. Concluyen que hay 17 misiones en la península completa, en la Baja y Alta California. Sí. ¿Y a qué otro dato llegan, así con de todo el paso de los jesuitas en esa región? Sí. Porque los expulsan en 1767. Sí, hasta ahí tenemos esas misiones. Ajá. Que son prácticamente siglo XVI no tenemos, salvo esta siglo XVII que habíamos dicho, la San Bruno, 1683, pero es una ruina, lo que queda es un pequeño baluarte muy reducido, siglo XVII, prácticamente la presencia jesuita es siglo XVIII, después los
dominicos retoman y desarrollan algunas construcciones o completan en la región. Los franciscanos ocupan la zona norte de Baja California y Alta California, y tenemos que se convierte en un gran territorio, es decir, un territorio despoblado, porque ese es otro tema, es decir, diezmaron de 40,000 grupos que había, un censo así muy genérico, quedaron 7,000 después de la presencia jesuita, por epidemias, por las congregaciones, por mil cosas. Y luego cuando ya salen los jesuitas y entran colonos, y entra la minería, pues la población local queda diezmada, prácticamente se acaba, y muchos de estos lugares fueron centros mineros. Los antiguos soldados que ayudaban, eran pocos pero que ayudaban, se convierten en los ganaderos, son los que hacen los ranchos y hacen, pues son los fundadores de Baja California. O sea, el asentamiento es de estos soldados que se establecen y hacen las rancherías, que las encontramos, muchas de ellas. Entonces, en el catálogo del 84 registramos tanto las misiones como edificios religiosos de las 3 órdenes, registramos lugares de minería, registramos lugares agroindustriales, por ejemplo, y de población extranjera que también llegó. Tenemos el sitio del Boleo Santa Rosalía, que fue una explotación francesa. Ese lugar se da la concesión y ahí se establece un campamento francés y uno mexicano, y se explota la minería en esa zona. San Quintín se les da a los ingleses, y ahí tenemos un embarcadero y tenemos un desarrollo agrícola inglés con construcciones, pobladores ingleses concesionados por Porfirio Díaz en esa región. Valle de Guadalupe tenemos a los rusos blancos que establecen actividades de cultivo y de lácteos, y bueno, son los que cultivan los mejores vinos de ahí, de esa región. Y si vemos actualmente los nombres de estos propietarios de viñedos, son nombres rusos de pobladores extranjeros, pero que ya son mexicanos. Y luego tenemos en la zona norte pobladores asiáticos, les decimos chinos, pero asiáticos, lo que sería pues Mexicali, etcétera, y Ensenada, que era el gran puerto que finalmente pues, el que funcionaba en esa zona. Y tenemos ahí prefabricados, eso es interesante, los primeros prefabricados de casas que llegaban desarmadas en barco, los documentamos, venían por catálogos, se escogían, se compraban en San Francisco, venían a Ensenada, el ranchero iba con su carreta, lo recogía y se la llevaba al rancho, o a Ensenada. Ahí hicimos un pequeño polígono de las casas hechas con casas prefabricadas, que eran parte del centro histórico del lugar. Entonces hay arquitectura muy interesante desde el siglo XVIII hasta el siglo XX en esa región, ¿no? Le recordamos que el tema en esta ocasión es las misiones jesuitas, y para hablar de esto, pues contamos con la presencia del doctor Juan Antonio Siller. Finalmente, los jesuitas fueron expulsados de la Nueva España, otras órdenes atendieron estas misiones, pero regresaron los jesuitas. Sí, los jesuitas regresan nuevamente hacia el siglo XIX, hay una condonación y los permiten regresar, y vuelven a establecerse ya sin sus propiedades, fueron tomadas todas ellas, y vuelven a establecerse, y creo que es importante porque el nivel de educación y los colegios pues siempre fue un tema importante y actualmente lo sigue siendo. Ahora, antes de esta expulsión, el papel de los jesuitas, bueno, no de los jesuitas, de una de sus misiones, además de la de Loreto, que era la cabecera y era la más importante, quizás la otra que tuvo un papel muy importante fue la de San José del Cabo, en la que son flechados estos religiosos, se vuelve a ocupar, pero era el punto en la que el galeón de Manila tocaba tierra después de 7 meses. O sea, salía en una fecha especial de Manila, tenía que cruzar antes de los tifones y con los vientos a favor. Salía después, podía hundirse por los tifones, o los vientos no eran los adecuados, y después de una navegación de 6-7 meses, sin tocar un solo punto de tierra, siguiendo una corriente Kuroshibo, que es una corriente negra, le llaman,
que es una corriente muy importante, que podía salir a la altura de Alta California o de Oregon. O sea, hay una embarcación que naufraga en esa zona, salió muy arriba, y luego de ahí, costeando, iban bajando, no había poblaciones en esa zona, iba bajando hasta llegar a San José del Cabo, en donde se abastecían de agua. No había agua en esa zona del desierto vizcaíno. Se abastecían de agua, de alimentos, bajaban enfermos que ya eran terminales o que no podían continuar, y esa misión de San José del Cabo pues le daba un cierto abrigo a esos marinos y a esa embarcación del galeón de 7 meses, pues seguramente vuelven a tomar un poco de alimentos, desesperados, sí, pues, agua, etcétera, y de ahí ya continúa el viaje del galeón hacia la costa, San Blas, donde son reparados las embarcaciones, hasta llegar a Acapulco. Pero lo que es interesante es que en el Museo de Loreto, el actual museo, tenemos una muestra extraordinaria de objetos asiáticos. O sea, el galeón venía a tope con productos de todo tipo, de gran valor, para venderse en la Ciudad de México y mandarse a España. Pero al llegar a este punto, seguramente había una especie de intercambio. Sí. Yo creo que la moneda no servía, funcionaba más una res y agua que otro. Entonces, había seguramente el intercambio que estos religiosos hacían, los jesuitas, para ayudar a los del galeón, a los tripulantes, y el galeón dejaba productos que traían, y esa es la razón en la que en una misión de adobe con techo de palma, porcelanas, podían tener una porcelana o un traje de seda, o cosas que todavía vemos en el museo de Loreto. Vemos unos cofres impresionantes, vemos cristos de marfil, vemos objetos que no pudieron haber llegado más que de esa manera. Es decir, ¿cómo podían llevarlos si era casi imposible llegar a Baja California desde el centro de México? Esos llegaron directamente de Asia, fueron productos que bajan ahí y se quedan ahí por primera vez. O sea, son los primeros productos asiáticos, no llegaron a México, llegaron a Baja California con los jesuitas, y adornan muchas de esas misiones muy pobres en su arquitectura y muy rica en sus objetos asiáticos que estaban ahí. Y esas colecciones que todavía vemos en el Museo de Loreto, pues formaba parte de muchos de los bienes muebles litúrgicos que venían a la Nueva España, a veces ya solicitados por pedidos, ya estaban comprados. Había unos situados que se pedían y se venían ya la valija justo con lo que se había solicitado, pero ahí quedaban muchas cosas de gran valor en un lugar en medio del desierto. Entonces esa riqueza litúrgica, de arte sacro, pues la encontramos en lugares muy simples, muy sencillos, de ermitas o de visitas, ¿no? Historia extraordinaria la de las misiones jesuitas en nuestro país. Nos ha hablado usted, doctor Juan Antonio Siller, sobre esta importancia histórica, ¿no?, para reconstruir esta parte de la historia de nuestro país, de las misiones. Pero ¿diría usted que también tienen una importancia arquitectónica? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, los sistemas hidráulicos, tan sencillos desde una noria, un pozo, un aljibe, que se requería para guardar agua y poder subsistir, pues es tan valioso como cualquier edificación. Es decir, una arquitectura hidráulica, que están ahí los canales, están ahí algunas cisternas que pudimos documentar, algunas construcciones como esta del templo de Francisco Javier, que hecho en mampostería, con retablos, todo impresionantes, Loreto y algunos otros inmuebles. Pero sobre todo yo creo que la arquitectura de paisaje, o sea, crear sistemas hidráulicos para captar agua, entornos, almacenar, crear estas terrazas, crear cultivos con palmas para poder abastecerse de dátiles, etcétera, y que hayan permanecido por 400 años o más ahí, y que siguen siendo parte del paisaje del lugar y parte del referente visual del lugar.
Quizás duró más esa arquitectura natural que la propia arquitectura construida. Entonces está ahí, y creo que la forma de ver diferente un patrimonio de un lugar a otro. O sea, el patrimonio intangible, los usos y costumbres que generaron en el lugar, y es lo que ahora hay que identificar en estos lugares, no tanto la construcción arquitectónica, que estamos más acostumbrados a buscarla, sino todo lo que hubo en torno a ese asentamiento, que algunos siguieron siendo asentamientos como el de Loreto, que sigue siendo el Mulegé, a partir de una misión muy simple, pues, los asentamientos actuales, ¿no? Oiga, doctor, y ya mencionó usted al padre Quino. Sí. Hay también, pues, estos jesuitas que se convierten en cronistas, que van registrando cómo eran esos indígenas, cómo eran sus relaciones, cómo se veían mutuamente unos a otros. ¿Qué tanto material encontraron en cuanto a estas crónicas, estas descripciones por parte de los jesuitas? Recuerden, son expulsados y no los dejan llevarse nada, inclusive les decomisan muchos. Acaba la universidad de publicar, junto con estéticas, antropológicas y otro instituto, las obras de Ignacio Tirche se llaman, un jesuita de la región de Checa, que trajo sus pigmentos, sus pinceles, sus papeles, porque no podían introducir papeles tampoco. Pintó paisajes y cosas, y vemos esas recreaciones de cómo eran esas misiones cuando estaban funcionando bien, y luego cómo logra sacarlas, porque los decomisaron todo, no podían sacar nada, salieron con una bolsa. Y luego muchos hacen recuerden, se les avisa de un día para otro, en Tepozotlán llega los guardias y los toman y los sacan, los confinan, muchos mueren en confinamiento en Veracruz, en San Juan de Lua, enfermedad, etcétera. Luego pasan a Cuba, luego pasan a España, luego terminan en Bolonia. Allá muchos escriben estas historias que no pudieron escribir en el lugar, en Italia. Uh-huh. Entonces, muchas de nuestras primeras historias y descripciones están escritas por mexicanos confinados en Italia, y escribiendo la historia de México desde el exilio. Entonces es una situación también sui generis, o sea, personajes que podrían haber dicho, fuimos expulsados, no tengo por qué escribir la historia de México, tienen un gran amor por México y siguen escribiendo nuestra historia. Son nuestros primeros tratados, descripciones de lo que había ahí en Baja California, de la historia de México, pero escrita en el exilio. Qué interesante. Sí, sí. Estos grupos étnicos que vivían en Baja California, ahora sur y la otra, convivieron de alguna manera con estos misioneros. Nos cuenta usted que flecharon a los misioneros de San José, pero después se edulcoraron estas relaciones, se suavizaron. ¿Hubo relación entre estos grupos y las misiones que se construyeron allá? Fue muy difícil porque, como mencionaba, de una población dispersa que nunca estuvo confinada, de alrededor de unos 40,000 grupos indígenas, personas, sí. de tres grupos principalmente, Piricúes, Guaycuras, Cochimís, que eran los tres grupos principales, quedan 7,000, o sea, si vemos, quedó nada. Una mortandad grande. Sí, de epidemias, de hambrunas, etcétera. Y luego esos, inmediatamente cuando son expulsados los jesuitas y entran los colonos, pues los toman para las minas, etcétera, los ranchos, y terminan. Y vuelven a diezmarlas. Entonces, fue una población que prácticamente desapareció. O sea, los que quedan ahí actualmente son los últimos descendientes de una población que por el proyecto y la utopía que se hizo, acabó. O sea, alguien que lo sacan de su medio y de su conocimiento de cómo sobrevivir en condición extrema, les rompen ese conocimiento que se transmite de padres a hijos, los confinan en un lugar y luego los regresan porque son expulsados otra vez, pues el conocimiento y la sobrevivencia se pierde de cómo se hacía en esa tradición y en esa
capacidad de carga del medio ambiente, pues prácticamente esa población desapareció, y por eso es que estos lugares se convierten en territorios, o sea, no había pobladores o eran mínimos. Entonces el proyecto y esta utopía acabó con muchos de sus habitantes originales al ser confinados en congregaciones en las que no podían tener la capacidad de mantenerlos, ¿no? ¿Nos vuelve a decir los nombres de estos grupos étnicos? Son los cochimíes, guaycuras y pericúes. Gracias. Ya. ¿Qué sucede después? Muchas de estas, un clima tan inhóspito, tan duro, ¿no? Seguramente afecta a estas construcciones arquitectónicas de muchas maneras. Inclusive de algunas nos dicen que solo restan pues algunos montículos, pero en general se ha conservado este patrimonio arquitectónico en México de las misiones. Sí, nosotros los identificamos en donde estaba el sitio arqueológico, ya no como paredones de adobe, de muros de tapia, pero es un material perecedero, o sea, es cubiertas de madera, entonces se conservan lo que tuvo un poco más de resistencia, como canales, como aljibes, los montículos, las plataformas donde estuvo seguramente el segundo o tercer asentamiento de las misiones. Hay referencias entre los pobladores de donde hay restos del asentamiento original. Yo creo que falta esta arqueología, yo creo que no se ha hecho la arqueología histórica de Baja California. Yo creo que sería un tema extraordinario hacer la prospección del primer asentamiento, del segundo, tercero, de las obras que se hicieron de excavaciones para identificar algunos materiales arqueológicos, identificar qué tipo de construcciones se tuvieron. Hay algunas que están en pie, que son las que se han restaurado, son las que se visitan. ¿Cuáles son, doctor? Santa Gertrudis, hay varias de ellas que son visitables, son 8 de ellas las que están en condiciones y que se han restaurado para visitarlas y forman parte de un circuito de turismo cultural para Baja California, la parte sur y las del norte. Muchas otras son de difícil acceso porque están algunas en la sierra. En algunas recuerdo que 1 o 2 días a caballo para llegar a donde estaba una en medio de las montañas. Entonces llegamos a los sitios y había montículos. Entonces sabemos que ese montículo es un montículo donde hay una estructura abajo. Habría que trabajarlos de manera correcta, identificar. Tenemos las fuentes históricas y eso ayuda mucho porque podemos cruzar la información de las descripciones, todos los datos que estos religiosos enviaban en sus informes. Entonces tenemos la historia escrita, habría que compararla con las exploraciones, la prospección del lugar, con los materiales arqueológicos, y entonces podríamos tener una reconstrucción de cómo fueron muchos de estos lugares, además de los dibujos. Estos dibujos que se publicaron por la UNAM nos marca cómo era la distribución y el patrón de asentamiento, muy sencillo, en cada uno de estos lugares que el padre Kircher documentó en sus dibujos, y nos habla de las actividades. Se ven ahí animales, corrales, etcétera. Entonces da un poco la idea de cómo estaba funcionando cuando funcionaba todavía eso. Como haber logrado domesticar el lugar también. Sí, ¿no? sí, lograr condiciones difíciles. Baja California, en el propio día tenemos temperaturas muy altas y en la noche fríos. El desierto es muy extremoso. Claro. Y luego además las estaciones ya durante el año, de los inviernos que son muy fríos, la acción de lluvias torrenciales, los huracanes, pues siempre están ahí pegando, pegan en esa cordillera de San Pedro y parte del agua se va hacia el centro y parte al mar. Entonces las lluvias son muy muy intensas, hacen que estos arroyos suban a un nivel impresionante, que se lleven todo. Entonces los fenómenos naturales, como serían lluvias, huracanes, etcétera, siempre estuvieron interactuando con la arquitectura del lugar. Y además las zonas sísmicas, si recuerdan el cinturón de fuego. Claro, y la falla San Andrés. Ese cinturón de fuego baja justo en Baja California. Entonces eso tuvo que estar siempre. No he encontrado la referencia, quiero buscarla. Qué interesante. Pero sí, debe de haber referencias de los religiosos de que esa zona tiembla.
sigue temblando, o sea, es una zona sísmica muy fuerte. Que quizás les destruyó algunas misiones en algún momento. Sí, seguramente, sobre todo con construcciones de adobe, pues podían tener fracturas, y quizás esa también es la razón por la que no hubo torres. Claro. Es decir, yo cuando me pongo a pensar, si uno pone una torre de adobe en una zona sísmica, pues va a durar el primer sismo, el segundo se cae. Entonces, no hay elementos muy esbeltos o frágiles a una actividad que es la sismicidad del lugar. Entonces son horcones que están a nivel, la arquitectura es baja, salvo estas de Francisco Javier, que es un edificio que tiene su torre, pero está bien hecho, es de mampostería y está sólido, o sea, ese sí puede resistir cuestiones sísmicas y cuestiones de lluvia y huracanes, ¿no? Doctor Siller, ahora con los recientes sismos que a todos pues nos asombraron y nos estrujaron el alma en septiembre del año pasado, ¿hubo alguna afectación a las misiones en Baja California? Pues ya no pueden ser afectadas, están en montículos, son montículos de tierra más afectadas, salvo algunas de las que tenemos en mampostería, pero no se reporta mayor daño. Porque además este sismo no afectó allá, no llegó hasta sí, claro. Más local. Hay otros sismos que normalmente están afectando, pero pues son los elementos naturales que inciden más, sismicidad, huracanes, lluvias, inclusive el tema de asoleamientos, o sea, un sitio que recibe un asoleamiento tan alto durante el día y una lluvia torrencial es como si le echáramos agua a una fogata y se revientan las piedras. Entonces el trabajo de los materiales en esas temperaturas, sobre todo en la noche que cambia tanto de calor a frío, pues incide en las edificaciones que ya no se conservan, o sea, se conservan las de mampostería, las otras no, y quizás esa arquitectura que encontramos de madera es la que encontró su mejor adecuación. La arquitectura del 19 y 20 que se ha conservado en los ranchos o estas que se compraban por catálogo y se armaban las casas, es arquitectura en madera. La madera tiene la capacidad de conservar la temperatura y hacerlo mucho más agradable, es decir, aísla del frío y el calor también lo aísla. Entonces, un material tan frágil como puede ser la madera puede ser tan adecuado para un clima con esas condiciones tan extremas a lo largo del año, ¿no? Y comparando, doctor Siller, con otros estados del norte, ¿usted ubica que el trabajo de los jesuitas ahí fue más o menos arduo que, por ejemplo, en Sonora o en Chihuahua, en alguna otra región? Sí, yo creo que ahí fue muy aislado. Me parece que fue una especie de experiencia del grupo religioso en un sitio con pobladores reales, pero quizás no fue tan exitoso. Yo creo que fue una situación fallida en donde su intervención causó más daño a esa población que en otras, como podría ser Sonora, Chihuahua, donde por las características del lugar y de los pobladores, aunque hubo muchas resistencias, podían encontrar una salida a nuevas técnicas agrícolas, a formas de cultivo, etcétera. O lo que les interesaba, ¿no? Lograr bautizar a la población, lograr esta evangelización, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que fue más exitoso en la zona, llamémosle continental, en estas zonas, aunque muchas de ellas estuvieron tan aisladas que fue una relación de ellos con la comunidad, prácticamente no tuvieron mayor desarrollo que esta otra esta otra utopía en Baja California. Resulta interesante, además de hacer este estudio en México, y estamos realizando un seminario sobre misiones jesuitas en Latinoamérica, compararlas con otras en otras regiones como las de Chile, en Chiloé, las de Bolivia, en Chiquitos, que todavía conservan la tradición, su arquitectura en madera y su tradición musical, las de la República Guaraní, que es la única república indígena que se establece por jesuitas en Paraguay, en Argentina y Brasil, y que los jesuitas lograron establecer congregaciones muy estables, con muy buen desarrollo, hasta su expulsión, en que los pueblos desaparecen. Entonces,
Estas experiencias de la República Guaraní en estos 3 lugares, Argentina, Brasil y Paraguay, resultaron mucho más exitosas en relación a esas comunidades que pudieron congregar que esta otra de Baja California, más o menos en la misma época. Ya. Regresemos, si le place, doctor Siller, al catálogo. Este catálogo ya está concluido, ya terminó, fue un trabajo interdisciplinario. Hay oportunidades de seguir avanzando, de conectarse con otras latitudes del mundo. ¿Cómo está esa circunstancia? Bueno, ese catálogo se hizo casi previo antes de las computadoras. Me acuerdo que las llenábamos con fichas a mano, había una computadora donde se pasaban en la oficina. Entonces fue un primer catálogo de estos estados del norte. El de Baja California fue el primero que se publicó y nos permitió, pues, primero conocer cuál era el patrimonio que existía, la época, el estado de conservación. Nos permitía tener una mejor estrategia para su defensa técnica, legal, es decir, esto está catalogado, tener un número ya de registro de ese inmueble, darle seguimiento. Entonces han sido 34 años donde por primera vez dijimos, este es el patrimonio el que ha llegado hasta este momento, a través del catálogo, pudimos evaluar cuánto teníamos, cuánto se había perdido y poder, a partir de esa evaluación, pues tener una mejor política. Creo que estaba yo viendo hace poco que el Centro Regional de Baja California Sur se estaba fundando y el del norte no existía todavía, o sea, no había ni siquiera centros regionales en esta región del norte de México. Entonces llegamos un poco así como colonos al lugar antes de la infraestructura que la propia institución estableció después. Entonces, un catálogo es el punto de partida, un catálogo nos permite tener un inventario, saber qué es lo que hay, censo, sí, claro. Cómo está en su conservación, las estrategias que se deben seguir. Afortunadamente se ha abierto a otros patrimonios, entonces para decir que tenemos 4 declaratorias de patrimonio mundial en esa región, pues es muy importante porque no solamente es el patrimonio que perdimos, sino el que se ha incorporado que tenemos que proteger en el ámbito de una visión más integral, más en lo natural y lo cultural integrados, en lo intangible, que también forma parte de un patrimonio muy valioso. El paisaje cultural que usted paisaje cultural, los itinerarios culturales, las pinturas rupestres, que es una maravilla lo que hay ahí y que nuestra institución ha mantenido y conservado de muy buena forma, con un turismo cultural muy ordenado. Y constante además, porque la gente cada vez va más a esa parte extraordinaria de la República Mexicana. Y bueno, estos paisajes del Mar de Cortés, las reservas que ahí tenemos que son únicas en el mundo, más las bellezas de la sierra de San Pedro Mártir y todo esto. Y bueno, no es poca cosa que el observatorio de la universidad esté en la sierra de San Pedro Mártir. Es el cielo más transparente probablemente del mundo. Entonces en ese lugar, pues estos colegas de la UNAM pueden observar lo que quieran, trabajan de noche, de día no les puede hacer ruido, pero tienen sus cabinas, sus casetas. Entonces estar en ese cielo tan transparente, en la noche se ve todo, es decir, hay una claridad en la atmósfera que yo creo que esa ubicación de ese observatorio en ese cielo tan limpio, pues es parte de un patrimonio, es decir, tener un patrimonio para observar el cielo. Sí lo es, porque además ya son lugares muy específicos en el mundo en donde se puede hacer eso. Yo creo que no ha sido incluido, pero yo pensaría que esa región debería ser protegida como la protección de un cielo. Si a nadie se le ocurre proteger un cielo de noche. Todavía no. Pero una protección en esa región de luminosidad y seguir observando ese cielo con las características que tiene la investigación científica en esa zona, creo que no sería malo que se hiciera una propuesta de protección del cielo de San Pedro Mártir para garantizar la observación futura del mundo, o sea, de las galaxias y de todo lo que se puede ver desde ahí. Usted no quita el dedo en el renglón, doctor Siller, y sigue estudiando esta circunstancia, estas misiones de manera personal. Sí, este ciclo y este seminario creo que ha sido de mucho interés y hemos tenido buena asistencia, pero lo veo ahora desde una perspectiva más amplia. Yo creo que el tema de México tiene que ser un tema de América.
Entonces los jesuitas no solamente tenemos que entenderlos en su presencia en Baja California o en México, sino en la zona continental, y nos permite tener esas comparaciones que mencioné hace un momento de otras regiones y sus proyectos. Y la expulsión, por cierto, ¿los expulsan de México y de América también? Sí, ¿Salen de todo el continente? Sí, empiezan en Portugal, son expulsados de los territorios de Portugal, de Francia y de España. Y son expulsados de toda América, son recluidos y enviados a Bolonia, es en donde están, y en ese lugar son confinados. Uh-huh. Independientemente de su práctica religiosa, pues son sacados del país gente que eran intelectuales, que eran catedráticos, que eran gente de bien, eran investigadores científicos, y habían formado a los grupos intelectuales más importantes de México. Les tenían algo de miedo, yo creo, también. Además funcionaban como una estructura rígidamente militar también. Sí, general se llamaba al vicario, digamos, sí, o a quien fuera, ¿no? Yo creo que el temor, además de lo económico, lo militar, era la educación. Yo creo que el tema de los jesuitas pues siempre fue apostar al conocimiento, y los tratados que encontramos de jesuitas dedicados a las ciencias, pues es impresionante. Bueno, una pena que eso sea una amenaza. Pues sí, desgraciadamente. ¿Alguna bibliografía que quisiera compartir con las audiencias que nos escuchan, doctor Siller? Sí, es muy amplia. Yo creo que Artes de México nos permite entrar de manera más amigable a trabajos extraordinarios, muy gráficos, muy visuales, uh-huh, y han hecho una colección de 8 o 10 títulos temáticos. Entonces yo recomendaría empezar con estas publicaciones que son accesibles. Claro. Después, pues hay muchos trabajos de obras de divulgación, y bueno, todo el trabajo que hay ya de investigadores y ya especialistas. La universidad ha publicado mucha obra de jesuitas, de esas reseñas, y creo que es un tema que a mí me parece apasionante viéndolo en una perspectiva amplia, ¿no? Claro. Pues creo que llegamos al final. Bueno, y recordar que además para un visitante, pues ahí están los paseos culturales de los que usted hablaba, donde se pueden visitar las misiones o lo que queda, ¿no? Sí, el instituto tiene organizados de manera regular visitas, no tan fácil hasta Baja California, pero por lo menos al Colegio San Ildefonso, cualquiera puede ir este fin de semana, a muchos de los colegios en Puebla, a Tepozotlán. Y a los más cercanos. Yo recomendaría ir a Tepozotlán. Tepozotlán es un museo virreinal extraordinario, administrado por nuestra institución, y tiene unas colecciones únicas de objetos de Asia, más la colección propia. Entonces, visitar el Museo Nacional Virreinato y además el Colegio Jesuita, pues es una experiencia única. Hay que hacerlo regularmente, ¿no? Y hay que ponernos la misión de viajar a estas misiones y conocer este patrimonio mexicano. Sí, claro. Muchas gracias, doctor Juan Antonio Siller. De verdad es un placer. De esta manera, Rita Abreu y un servidor, José Ángel Domínguez, a nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión, que fue posible pues gracias a la generosa participación del doctor Juan Antonio Siller. Muchísimas gracias, doctor Siller. Muchas gracias a ustedes. Y gracias también a todos nuestros radioescuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Participamos en la realización la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Producción de Evanibaldo Morales, en los controles técnicos y edición Rubén Martínez, el apoyo de Marta Hernández. Hasta la próxima a todos. Gracias también. Se nos está quedando por ahí el crédito de Paula Abedoy. Gracias a Paula Abedoy y gracias a todos. Hasta muy pronto. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.